Se rieron de sus piernas paralizadas hasta que un millonario director ejecutivo entró en la pista de baile. Le tomó la mano y convirtió su crueldad en un silencio atónito. El sol de la tarde en Charleston ya se había ocultado tras los robles. Cuando Grant Whitmore entró en el iluminado auditorio de la escuela primaria, el lugar vibraba con el olor a cera para pisos y galletas compradas en la tienda, globos de helio flotando perezosamente cerca de los ventiladores del techo. No quería estar allí, en realidad. Había donado a la recaudación de fondos de la escuela más por costumbre que por corazón. Y cuando el director le sugirió amablemente que hiciera una aparición para mostrar buena voluntad, aceptó sin protestar. Ahora lo lamentaba. La alegría parecía artificial, una felicidad fabricada sobre baldosas de linóleo. Grupos de padres y maestros deambulaban con vasos de ponche y charlas a medias, sus conversaciones repitiéndose como ruido de fondo en una sala de espera. Grant estaba junto a la pared del fondo, solo, con su traje azul marino hecho a medida, sosteniendo un vaso de agua que no había tocado. Escaneaba la sala sin ver realmente a nadie, asintiendo ocasionalmente a rostros que se difuminaban entre sí. Su mano apretó un poco más el vaso de plástico. La presión apenas lo mantenía anclado. En algún lugar del escenario, un DJ puso una canción pop con una transición torpe. Los niños chillaron y corrieron hacia el centro de la pista de baile. Zapatillas chirriando, vestidos ondeando. La mandíbula de Grant se tensó. El ruido creció como estática en sus oídos. Ese no era su mundo. Nunca lo había sido. No pertenecía allí, entre magdalenas, serpentinas y música demasiado alta. Sus pensamientos divagaron. Números, presentaciones. La reunión de mañana con la junta. Miró su reloj. Se quedaría 20 minutos más por cortesía. Ese era el trato. Entonces la risa lo cortó todo. Era aguda, no alegre, sino burlona. Los ojos de Grant se movieron instintivamente hacia el sonido. Un pequeño grupo de chicos junto a la mesa de refrescos señalaba y se reía. Las miradas se dirigían hacia la pared del fondo. Ni siquiera puede ponerse de pie, murmuró uno con una sonrisa burlona. ¿Para qué vino a un baile? Grant siguió su mirada y se quedó inmóvil. Una niña estaba sentada junto a la pared del gimnasio, la espalda recta, pero las manos fuertemente cerradas en su regazo. Llevaba un vestido rosa arrugado y zapatos blancos con las puntas gastadas. Llevaba aparatos metálicos en ambas piernas, y un par de muletas pediátricas descansaban ordenadas a su lado. Su cabello estaba recogido en 2 coletas bajas atadas con cintas descoloridas. No lloraba, pero su mandíbula estaba tensa. Sus ojos azules permanecían fijos en sus piernas. Grant no se dio cuenta de que en su mente la sala se había vuelto silenciosa hasta que escuchó su susurro, apenas audible por encima de la música. «Por favor, muévete». Su pecho se apretó. Por un momento, fue como si toda la sala se hubiera desvanecido, como si alguien hubiera quitado el color del aire. Grant ya no estaba en un gimnasio. Estaba de nuevo en un pasillo de hospital a los 16 años, viendo a su hermana Grace mirar sus pies en silencio. La misma quietud, la misma resignación. Una furia que no sentía desde hacía años comenzó a agitarse, fría, no explosiva, de esas que se alojan en las costillas. Y se endurecen. La risa continuó. Otro chico soltó una carcajada, empujando a su amigo. Apuesto a que solo vino por los bocadillos. Los ojos de Grant se clavaron en ellos, y algo en su mirada hizo que los chicos callaran de inmediato. Se movieron incómodos, fingiendo reírse de otra cosa. Sin pensarlo, Grant dejó su vaso en la mesa más cercana y dio un paso al frente. La música seguía sonando, ajena. Se movía con la facilidad de un hombre acostumbrado a dominar salas de juntas. Pero este andar era distinto, con un propósito que no pertenecía a su mundo habitual de negocios y protocolos. Los niños se apartaron ligeramente a su paso, confundidos y curiosos. Los maestros cercanos también lo notaron, pero no intervinieron.
Ellie no levantó la vista cuando él se acercó. Seguía mirando sus piernas. Grant se detuvo frente a ella y se inclinó primero en cuclillas, luego de rodillas para quedar a su altura. Su voz, cuando habló, fue calmada pero con un peso que silenció el aire a su alrededor. ¿Me harías el honor de bailar conmigo? Ellie parpadeó. Sus ojos se alzaron, primero confundidos, luego escépticos. «Pero no puedo ponerme de pie», dijo en voz baja. Grant sonrió suavemente. «Entonces, supongo que tendremos que encontrar otra manera». Pasó un segundo de silencio. Las manos de Ellie se movieron ligeramente en su regazo. Miró más allá de él, vio a los chicos observando, algunos todavía riendo por lo bajo. Su mandíbula se apretó, pero luego lentamente, sus pequeños dedos se extendieron y tomaron la mano que él le ofrecía. Era cálida, delicada, temblorosa. El corazón de Grant dio un golpe en su pecho. Con cuidado, la levantó, no sobre sus pies, sino en sus brazos. Mientras la llevaba suavemente hacia el centro de la pista, ella escondió ligeramente el rostro en su hombro, no para ocultarse, sino para afirmarse. La sala estaba completamente en silencio. El DJ dudó, confundido. Pero la canción continuó, un ritmo lento, algo clásico. Grant la sostuvo con un brazo bajo sus rodillas y el otro en su espalda. Se balanceó suavemente al compás de la música, un paso a la vez. Un vals improvisado. La cabeza de Ellie se levantó. Sus brazos rodearon su cuello, flojos al principio, luego más seguros. Su cuerpo se relajó contra él. Susurros recorrieron la multitud. Pero la burla había cesado. Algo había cambiado. Los niños observaban. Los padres levantaban la vista de sus teléfonos. Una maestra se enjugó los ojos. Grant no notaba a ninguno de ellos. Solo miraba a Ellie, cuyo pequeño rostro comenzaba a suavizarse. La tensión en su frente desapareció. No estaba sonriendo, no del todo, pero la mirada en sus ojos ya no era de dolor. Era de asombro. La música se desvaneció. Grant se inclinó ligeramente y colocó con cuidado a Ellie de nuevo en su silla. Ella no lo soltó de inmediato. «Gracias», dijo, con voz pequeña pero clara. Él asintió, todavía arrodillado. «Gracias a ti por decir que sí». Se quedó allí un segundo más de lo necesario. Luego se levantó y se volvió hacia la multitud silenciosa, sin palabras. Solo un mensaje callado y claro en sus ojos. ¿Lo vieron? Ahora recuérdenlo. Volvió a su lado y colocó una silla plegable junto a la de ella. No pensaba irse. La música me había cambiado a un ritmo más animado, pero el momento entre ellos aún perduraba. Grant permaneció sentado junto a Ellie, mucho después de que terminara la canción. Los niños corrían a su alrededor persiguiendo globos. Los padres reían educadamente ante los anuncios del director. Pero Grant no escuchaba nada de eso. El ruido de fondo se borraba hasta convertirse en nada, como estática tras un cristal. Todo lo que podía oír era la respiración de Ellie, ahora tranquila, y el sonido de sus propios pensamientos arañando las paredes de su compostura. Volvió a mirarla. Sus manos descansaban en su regazo, entrelazadas suavemente, y ella no apartó la vista cuando sus ojos se encontraron. En cambio, le dio una pequeña sonrisa. No una amplia sonrisa de dientes, no ansiosa ni fingida, sino un reconocimiento tranquilo y honesto, el tipo de sonrisa que no pide nada, sino que da algo. No sabía por qué lo golpeó tan fuerte. Tal vez porque nadie más en la sala lo había mirado así en toda la noche. Tal vez porque le recordó a una chica que solía sonreír de la misma manera en una cama de hospital hace 15 años. «Te agradezco que hayas bailado conmigo», dijo Ellie en voz baja. Él se aclaró la garganta. «Ha sido un placer». Ella bajó la mirada hacia sus piernas y luego volvió a subirla. «Dejaron de funcionar el año pasado», dijo. «Para ser exacta, pero sigo siendo yo. Solo que ahora bailo sentada». No había tristeza en su tono, ni disculpa. Solo verdad. Grant sintió algo moverse dentro de su pecho,
como si una vieja puerta oxidada se hubiera abierto un poco. Se quedó con ella hasta que terminó el evento. Cuando Rachel Mason llegó para recoger a Ellie, le agradeció cortésmente, con cautela, pero Grant pudo ver la sorpresa en sus ojos. No insistió. Simplemente asintió y se despidió de Ellie. Esa noche, el ático se sintió como un museo de ausencias. Vidrio, acero y silencio. Grant se movía por él como un fantasma, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo pulido. Las luces de la ciudad brillaban afuera, difuminadas por la niebla, pero él no las miraba. En cambio, se quedó frente a la gran estantería de su sala y fijó la vista en la única foto personal que había allí. Su hermana, Grace, le sonreía desde detrás del cristal del marco. Tenía 17 años, llevaba una sudadera 3 tallas más grande y una pulsera de hospital en la muñeca. Tenía los mismos ojos que Ellie, la misma quietud, la misma esperanza imposible. Tragó saliva y se dio la vuelta. El reloj marcaba casi la medianoche. No había comido. Se sirvió una copa, pero no la tocó. En lugar de eso, se sentó en el borde del sofá, los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. «Por favor, muévete». Las palabras se repetían en su mente una y otra vez como un disco rayado. Su voz, suave, casi derrotada, estaba grabada en él ahora. Y peor aún era la forma en que nadie se había movido. Nadie había ido hacia ella, ni un maestro, ni un alumno, ni un padre, excepto él. Y aún así le había tomado demasiado tiempo. Su teléfono vibró en la encimera. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. «Sí. Perdón por llamar tan tarde», dijo Clara. «Solo quería recordarle que mañana es la presentación para los inversionistas a las 8:15. Moví su preparación a las 7:45 para que tenga tiempo de revisar el material». Él no dijo nada por un momento. «¿Señor Whitmore?» Él miró la copa intacta. «Aplázala». «¿Disculpe?» «La presentación, reprográmala». Hubo un segundo de silencio atónito. «Señor, ellos vienen volando desde Boston». «He dicho que la aplaces». Otra pausa. «Entendido». Estaba a punto de colgar cuando Clara añadió con cautela. «¿Está todo bien?» Él vaciló, y luego con una quietud final dijo: «No, pero lo estará». Terminó la llamada. Al otro lado de la habitación algo llamó su atención. Un par de zapatillas de ballet, pequeñas, del tamaño de un niño, guardadas en un estante junto a la foto de Grace. Ni siquiera recordaba haberlas conservado, pero ahora parecían brillar bajo la luz suave, como una reliquia de una vida que había encerrado en una caja y enterrado. Grace siempre había querido volver a bailar, pero los tratamientos llegaron demasiado tarde. El seguro estaba enredado, el personal del hospital sobrecargado. Ella se deslizó entre las grietas, y nadie lo detuvo a tiempo. Nadie bailó con ella. Su estómago se retorció. Tal vez por eso las palabras de Ellie lo habían destrozado, porque ya las había escuchado antes. En los sollozos silenciosos de Grace, cuando ella pensaba que él dormía en la silla junto a su cama de hospital. «Por favor, muévete. Por favor, solo muévete». Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, mientras la mayor parte de la ciudad aún dormía, Grant ya estaba duchado y vestido, sorbiendo un café que hacía rato se había enfriado. La foto enmarcada seguía en el estante. Las zapatillas también. Las miró una vez más, luego entró en su estudio y tomó el teléfono. «Clara», dijo cuando ella contestó somnolienta. «Necesito un número». «¿Qué tipo de número?» «De una escuela. El nombre de la directora es Dalton. La del evento de recaudación». «Está bien. ¿Con qué propósito?» «Quiero hablar con la madre de una estudiante». Hubo una pausa. «¿Se trata de una donación?» «No», dijo él. «Se trata de una niña que me recordó a alguien a quien fallé». Su voz se suavizó. «¿Cómo se llama la niña?» «Ellie Mason». Clara dudó al otro lado de la línea. «Grant, ¿sabes que no puedo simplemente sacar información privada de una alumna?
Así no funciona esto. No te estoy pidiendo que rompas las reglas, dijo él, frotándose el puente de la nariz. Llamas a la directora Dalton. Dile que me gustaría dar seguimiento sobre el evento. Dile que estoy interesado en patrocinar programas adaptativos para niños con problemas de movilidad. Y luego, continuó en voz baja. Pregúntale si puede comunicarse con la madre de Ellie en mi nombre. Si ella está dispuesta a hablar, que me llame directamente. Si no, lo respetaré. Hubo una pausa. Clara sopesaba la petición, el tono en su voz. ¿Hablas en serio? Cada palabra, dijo él. Sin atajos, sin sorpresas. Ella tiene que elegir. Está bien, respondió Clara suavemente. Haré la llamada. Cuando colgó, Grant se quedó un largo momento junto a la ventana, la ciudad despertando bajo él. No sabía si Rachel Mason contestaría alguna vez el teléfono, pero al menos, si lo hacía, sería porque quería. ¿Un nuevo día? Sí, pero por primera vez en años, Grant sintió que en realidad significaba algo. No tenía un plan. Aún no. Pero tenía una dirección. Y eso bastaba para empezar. El complejo de apartamentos estaba en el límite del corredor industrial de Charleston. Escondido detrás de una gasolinera clausurada y un grupo de cercas oxidadas de alambre. Los ladrillos estaban descoloridos, manchados de moho. Una antena parabólica colgaba precariamente del costado del tercer piso. El buzón exterior tenía pegatinas despegadas y capas superpuestas de cinta adhesiva plateada, un testimonio silencioso de años de reparaciones rápidas y decadencia lenta. Grant Whitmore detuvo su lujosa SUV junto a la acera. Mía. El suave zumbido del motor era un contraste extraño con el quejido cansado de las cañerías del edificio, que podía escuchar desde la calle. Salió al calor de la tarde. Llevaba el saco sobre el hombro, las mangas remangadas. Sus zapatos lustrados resonaban sobre el pavimento agrietado mientras cruzaba hacia la entrada, atrayendo las miradas curiosas de un hombre que paseaba un perro y un niño que montaba descalzo una bicicleta demasiado pequeña. Dentro, el pasillo olía levemente a desinfectante y al aceite de cocina de la noche anterior. Las baldosas del suelo estaban gastadas en parches. En lo alto de las escaleras, pegado con cinta a una puerta de madera descascarada, había un plato de papel dibujado con rotuladores de colores brillantes. Cuarto de Ellie. No se permiten monstruos. La R de cuarto estaba al revés. La carita sonriente en la parte inferior era torcida pero alegre. Llamó a la puerta. Pasó un momento antes de que escuchara movimiento al otro lado. El arrastre de una silla, un suave gruñido, el clic de la cerradura. Luego, la puerta se abrió lentamente. Rachel Mason estaba detrás de la puerta, una mano apoyada en el marco, la otra sujetando el borde como si fuera lo único que la mantenía en pie. Llevaba una camiseta desteñida. El cabello recogido en un moño suelto. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, y sus ojos tenían la distancia cautelosa de quien está acostumbrada a prepararse para malas noticias. «¿Ya?», preguntó, con voz suave pero firme. Grant esbozó una pequeña sonrisa. «Señora Mason, soy Grant Whitmore. Nos conocimos brevemente en el evento de la escuela. Bailé con Ellie. Su postura cambió sutilmente. No se relajó, pero estaba menos tensa. Cierto, usted es el CEO. Soy solo un hombre que compartió un baile con su hija, respondió él. Si no le importa, quería hablar con usted sobre Ellie. Ella dudó solo un momento antes de abrir más la puerta. Será mejor que pase. El apartamento era pequeño pero ordenado, lleno de evidencias de una vida vivida con recursos limitados. Una mesa plegable servía como comedor. Una estesantería de segunda mano rebosaba de libros ilustrados y documentos médicos. La sala también era el área de juegos de Ellie.
crayones en una caja de zapatos, una figurita de bailarina de plástico en el alféizar de la ventana. Un ventilador polvoriento zumbaba junto al sofá, girando lentamente de un lado a otro. «Perdone el desorden», dijo Rachel, acomodándose en una silla con un leve quejido. «El aire acondicionado no funciona desde hace 2 veranos, pero el casero dice que lo está revisando». Grant no comentó nada. Simplemente observó la habitación. El linóleo pelado, una mancha decolorada en el techo, la abolladura en la pared a la altura de un hombro. Luego su mirada se detuvo en la esquina, donde un colchón individual estaba en el suelo, perfectamente hecho. En la cabecera, un conejo de peluche desgastado con una oreja faltante. Encima, pegados en la pared, dibujos de Ellie. Bailarinas, pájaros, estrellas. Y notó uno con 2 figuras de palo bailando, una alta y otra pequeña entre corchetes. Su pecho se apretó. «¿Quiere algo?», preguntó Rachel, incorporándose. «¿Tenemos limonada o agua?». «No, gracias», dijo Grant con suavidad. «No he venido por nada de eso». Hubo una pausa incómoda. Entonces, desde el pasillo, se escuchó el suave golpeteo de unas muletas. Ellie apareció en la puerta con una camiseta que decía «Futura astronauta» y pantalones de pijama, con calcetines desparejados. Sus muletas golpeaban el suelo con precisión. Se detuvo al verlo. «Hola», dijo, sorprendida pero no asustada. «¿Viniste?». «Te dije que vendría». Ella sonrió, pequeña, sincera, y fue a su sitio en el colchón. Tomó un crayón y siguió trabajando en un nuevo dibujo, tranquila pero segura, como si él ya perteneciera allí. Rachel siguió su mirada. No está acostumbrada a que los extraños cumplan sus promesas. «Pienso cumplir esta». Rachel lo observó un momento, luego se recostó, con los hombros visiblemente cargados. «Entonces, ¿de qué se trata realmente todo esto, señor Whitmore?». Grant se volvió hacia ella. «Se trata de potencial. Ellie me dijo que solía bailar. Lo vi en la forma en que se movía, incluso sentada. Tiene una determinación que la mayoría de los adultos no tienen. Quería entender su historia. Y la suya». Rachel dejó escapar una breve risa irónica. «Su historia no es especial. Se enfermó. No lo detectaron a tiempo. Los médicos dicen que los nervios podrían sanar, o no. Mientras tanto, esperamos. El seguro se acabó hace 6 meses. La ayuda estatal se retrasó. Perdí mi trabajo intentando ser su fisioterapeuta, su chofer, su maestra, su todo. Esa es la historia». Grant asintió lentamente. «Lo siento. Nadie debería tener que hacer todo eso sola». Rachel lo miró entonces. De verdad lo miró, por primera vez. «¿Y qué piensas hacer?». «Escribir un cheque y sentirse mejor consigo mismo». La mandíbula de Grant se tensó. Negó con la cabeza. «No. He escrito muchos cheques en mi vida y nunca me han hecho sentir mejor. Solo han hecho que los problemas desaparezcan. Esto no es un problema. Es una persona, una niña con un sueño, una madre que mantiene su mundo unido con cinta adhesiva y coraje». El silencio se extendió entre ellos. Finalmente Rachel preguntó, más tranquila ahora: «¿Por qué le importa?». Grant vaciló. Su mirada pasó de Ellie a una foto en la estantería. Rachel, más joven, sosteniendo en la cadera a una Ellie pequeña. Ambas sonriendo, sin saber lo que vendría. «Tenía una hermana», dijo él con voz serena. «Grace. Ella también quería ser bailarina. Nunca tuvo la oportunidad. Se nos acabó el tiempo, nadie intervino, y he vivido con eso desde entonces». Rachel no dijo nada, pero algo en su postura cambió. Un destello de algo no dicho, un hilo de dolor compartido. Al cabo de un momento, Ellie levantó la vista de su dibujo. «Mamá, mira, lo hice a él». Le mostró la hoja, un dibujo a crayón de ella y Grant bailando en el gimnasio, rodeados de niños que reían. Solo que, en el dibujo, los niños no se reían, aplaudían.
Rachel parpadeó rápido, con la voz atrapada. Está muy bien, cariño. Grant se aclaró la garganta. Quiero ayudar. Quiero organizar una segunda opinión. Hay un especialista pediátrico en quien confío. Lo mantendremos en privado, sin prensa, sin obligaciones. Rachel lo miró con cautela, pero asintió lentamente. Escucharemos. Eso es lo único que puedo prometer ahora. Es todo lo que pido. Él se puso de pie para irse, y Ellie lo acompañó hasta la puerta con sus muletas. Lo detuvo antes de que girara la perilla. ¿Cree que volveré a bailar de verdad?, preguntó. Él se agachó a su altura, mirando esos ojos que lo habían desarmado desde la noche anterior. Creo que ya lo estás haciendo. Ella sonrió radiante. Grant miró a Rachel. Mañana me pondré en contacto para una cita. La voz de Rachel fue baja pero firme. Gracias. Él salió del apartamento y se adentró en el calor de la tarde, la humedad pegándose a su piel. Al llegar a su coche, sacó el teléfono. Dr. Harlon, dijo cuando la línea se abrió. Necesito una consulta. Neuropediátrica, niña de 6 años, aparatos ortopédicos, inicio post-viral. Quiero lo mejor. Sin excusas. Hizo una pausa, luego añadió. Sí, le enviaré los detalles. Terminó la llamada y se quedó sentado un largo momento en el coche, una mano en el volante y la otra aún sujetando el dibujo que Ellie le había metido en el bolsillo. Una niña creía que todavía podía bailar. Y quizá, solo quizá, él también podía volver a creer. El centro médico parecía más un hotel boutique que una clínica pediátrica. Iluminación suave, tonos neutros, arte en las paredes que no estaba solo de adorno. Grant lo había elegido no por ser el más caro, sino por ser el más privado y minucioso. El Dr. Harlon, especialista en neurorehabilitación pediátrica, había logrado devolver parcialmente la movilidad a una niña tras un accidente de snowboard que la dejó paralizada de cintura para abajo. Grant recordaba bien ese caso, no por el resultado, sino por la forma en que Harlon había avivado con la niña, no como un expediente, sino como una persona. Ahora, lo observaba a través de la ventana de la sala de examen, mientras Ellie estaba sentada en la camilla, balanceando las piernas tanto como podía. Rachel estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Su rostro era tenso, cauteloso, protector, pero sus ojos no se apartaban de Harlon. Es cuidadosa, murmuró Grant a la enfermera junto a él. Tiene que serlo, respondió la mujer con suavidad. Seguramente les han dicho 5 cosas diferentes, 5 médicos distintos. En algún momento, la esperanza parece más peligrosa que la sinceridad. Eso le llegó más hondo de lo que esperaba. Más tarde, cuando terminó la consulta, Harlon salió al pasillo con la tableta en la mano. Grant, dijo tocando la pantalla, es una luchadora. Y muy lista. Sorprendentemente lista para su edad. Grant asintió. ¿Cuál es el diagnóstico? Está lidiando con mielitis transversa, inicio viral. Probablemente sin diagnosticar por demasiado tiempo, con daño en la médula espinal. Pero se detuvo. Hay una ventana, no muy amplia, pero real. Con la terapia adecuada, intensiva y temprana, podría recuperar una función parcial o incluso total. No hay garantías. ¿Tomaría el caso? Ya lo tomé. Grant soltó el aire. Bien, gracias. Cuando Rachel y Ellie salieron de la sala, Harlon sonrió y se agachó a la altura de Ellie. Tienes músculos fuertes aquí, dijo, tocándose las sienes. Y aquí, añadió, dándole un golpecito en el pecho. Ahora solo tenemos que recordarle a tus piernas que son parte del equipo. Ellie soltó una risita. Rachel no sonrió. Aún no. Pero el borde de sus ojos se suavizó. El siguiente paso no era solo médico. Era logístico, emocional, humano. Grant no quería que Rachel y Ellie
tuvieran que ir y venir por toda la ciudad para la terapia diaria, y mucho menos desde ese viejo apartamento. Así que encontró algo mejor, un departamento totalmente accesible al otro lado de la calle de la clínica, en un edificio residencial tranquilo donde todo era plano, suave, cálido. Tenía pasillos anchos, entrada a nivel del suelo, y un pequeño balcón que captaba la luz de la mañana. Pero Grant no se detuvo ahí. Pasó la tarde recorriendo el lugar él mismo, sin enviar a un asistente. Midió los marcos de las puertas con una cinta métrica. Hizo ajustar el fregadero de la cocina a una altura más baja para que Ellie pudiera enjuagarse las manos sola. Mandó instalar una barra de seguridad personalizada en el baño. Reemplazó la lavadora y secadora apiladas en un rincón por unidades de carga frontal. No dejó ningún detalle sin revisar. En un momento, el contratista se detuvo y preguntó, ¿espera que se mude alguien importante? Grant respondió sin dudar. Sí. Cuando Rachel vio el lugar, se quedó inmóvil en la puerta. Sostuvo más fuerte la mano de Ellie, su mirada recorriendo el sofá gris suave, la cocina con espacio real en la encimera, la mesa del comedor ya puesta con manteles individuales. Es demasiado, susurró. Es justo, dijo Grant. Y es temporal, por ahora. Rachel lo miró, la voz baja. Ha hecho más por nosotras en 2 días que cualquier otra persona en un año. Grant negó con la cabeza. No hice lo suficiente antes. Esto es hacerlo mejor. Ellie exploró el apartamento con asombro, sus muletas resonando mientras probaba cada habitación. Se detuvo junto a un pequeño estante junto a la ventana, donde Grant había dejado un solo regalo, un cuaderno de dibujo y un juego de lápices de colores. Abrió la tapa y sonrió. ¿Te acordaste?, preguntó. Por supuesto. Esa noche, Grant se saltó una importante cena con inversionistas. Clara había llamado 2 veces. Él dejó que sonara. En cambio, se sentó con Ellie en la mesa del comedor mientras Rachel calentaba sopa en la nueva cocina. El aire estaba lleno de algo distinto. No silencio, no formalidad, algo más cálido, menos contenido. Ellie habló de sus animales favoritos. Los patos están subestimados, declaró. A todos les gustan los flamencos o los búhos, pero los patos son tranquilos. Grant soltó una risa. Lo tendré en cuenta. Más tarde, mientras Rachel atendía una llamada de su trabajadora social, Grant se arrodilló junto a Ellie y le ofreció una pequeña caja transparente. Dentro había una pulsera, cuentas de colores ensartadas, desigual pero hermosa. «La hice yo», dijo Ellie con orgullo. «Pensé que deberías tenerla porque no te fuiste». La miró un momento. Luego se la puso junto a su reloj. «Te queda bien», añadió ella. «Mejor que el Rolex», respondió él, sonriendo. Esa noche, cuando Grant regresó a su ático, el silencio ya no le molestó como antes. Dejó las luces bajas y caminó por cada habitación como un hombre que recordaba por qué existían en primer lugar. Miró la foto de Grace y luego la pulsera que seguía en su muñeca. Brillaba con la luz tenue, un caleidoscopio de plástico junto al acero pulido. Antes de dormir, garabateó algo en un cuaderno que no tocaba desde hacía años. La esperanza no es un plan, pero tal vez sea un comienzo. A la mañana siguiente, cuando llegó temprano a la clínica, lo recibió algo que lo detuvo en seco. Ellie, en el gimnasio de terapia, con los aparatos ortopédicos puestos, de pie entre 2 barras paralelas con fuego en los ojos, su terapeuta detrás, guiando con suavidad. Estaba temblando, sudando, pero erguida por 1. Tal vez 2 segundos. Luego se sentó. Miró a Grant jadeando. «No me caí». Él sonrió. «No, no lo hiciste». Ella sonrió ampliamente. Luego susurró. «¿Crees que volveré a oír reír a mamá?» Grant miró hacia Rachel, que estaba junto a la puerta,
con la mano en la boca y los ojos llenos de lágrimas. Sí, dijo. Encontraremos la manera. La sala de terapia se convirtió en un segundo hogar para Grant Whitmore. No porque tuviera que estar allí, sino porque quería. Cada mañana, llegaba antes de que la sesión comenzara. Siempre con un café negro en una mano y un periódico doblado que nunca abría en la otra. El personal había dejado de preguntarle si necesitaba algo. Para entonces, lo entendían. No estaba allí para dirigir ni para arreglar, solo para presenciar. Siempre se sentaba en el mismo rincón, lejos del bullicio. Desde allí observaba a Ellie con la concentración de un hombre que veía algo sagrado en cada micromovimiento que hacía. Sabía cómo le gustaba el jugo, sin pulpa y siempre con la pajilla roja. Había memorizado la forma en que contaba en voz baja antes de cada ejercicio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susurraba como un ritual, como si el 8 fuera el número mágico que estabilizaba sus piernas y centraba su respiración. Cuando se esforzaba, él no se inmutaba. Cuando lograba algo, él no aplaudía. Pero siempre, al terminar una serie, Ellie lo miraba. Solo por un instante, solo para una confirmación silenciosa de que alguien la había visto intentarlo. Y cada vez, Grant le devolvía la mirada y hacía un leve asentimiento, como si fuera su código secreto para decir, sí, te vi, sí lo lograste. Rachel también se había acostumbrado a su presencia. Al principio lo observaba con una silenciosa desconfianza, esperando el día en que desapareciera como tantos otros, pero él no lo hizo. Y poco a poco, su postura cambió. Su tono reservado se suavizó. Una tarde, mientras estaban sentados lado a lado en la sala de espera, mientras Ellie estaba en una sesión de terapia sensorial, Rachel recostó la cabeza contra la pared y soltó un suave suspiro. ¿Sabes? Hay una línea muy fina entre ser útil y entrometerse. Grant la miró, levantando una ceja. ¿Y de qué lado estoy? Ella le lanzó una mirada divertida. Aún no lo decido. Pero si piensas adoptarnos, debo advertirte que no cocino. Acaparo la manta y mi hija es terriblemente mandona antes de dormir. Él rió. Tomado en cuenta. Fue la primera vez que la vio reír sin disculparse. Mientras tanto, su propia vida empezaba a reacomodarse en el silencio. Su ático, antes pulcro, estéril e intocable, comenzaba a reflejar que alguien vivía allí. Los dibujos de Ellie empezaban a reclamar espacio en su nevera. Figuras de palo con amplias sonrisas, bailarinas girando en remolinos de crayón brillante, un retrato de Grant con capa y un maletín con brillantina pegada que decía «Cosas de héroe». Una mañana, después de terapia, Ellie le llevó un móvil que había hecho en la escuela con cuentas de plástico, hilo y una sola llave plateada que no abría nada. «No tienes viento», le dijo, «pero si abres una ventana, puede que quiera visitarte». Él lo colgó ese mismo día en la ventana de su cocina. El móvil quedó torcido, desigual, perfecto. Comenzó a pasar menos tiempo en reuniones y más tiempo en pasillos de hospital, de escuela, de terapia, donde los padres caminaban nerviosos o dormitaban con el teléfono en la mano. Una mañana, Clara, su asistente, lo acorraló durante una videollamada. «La adquisición de Paragon se está calentando», dijo. «Quieren una respuesta hoy». Grant no dudó. «Diles qué pasó». Clara parpadeó. «Estás dejando ir una fusión de 9 cifras. Hay mejores inversiones». Y terminó la llamada, tomó su abrigo y se fue a la evaluación de seguimiento de Ellie. Más tarde ese día, en el apartamento, Ellie lo sorprendió con una segunda pulsera. Esta hecha con botones desparejados e hilo brillante. «Una ya no es suficiente», dijo, atándosela en la muñeca junto a la primera. «Ahora eres doblemente importante». Él miró las 2 frágiles bandas junto a su Rolex. La brillantina se le pegaba a la piel y no le importó.
Trataré de estar a la altura. Esa noche se quedó a cenar. Rachel preparó sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate enlatada, disculpándose por la sencillez. Pero Grant no había probado nada tan reconfortante en meses. Después, se sentaron en la sala mientras Ellie leía en voz alta su libro favorito, su voz subiendo y bajando con dramatismo ensayado. Cuando llegó la hora de dormir, Rachel le dio a Grant una almohada y dijo, «Te toca». Él arqueó una ceja. ¿Hacer qué? Le gusta escuchar una historia antes de dormir. No tiene que ser buena, solo tiene que ser tuya. Así que él se sentó al borde de la cama, del colchón, y le contó sobre la vez que accidentalmente se encerró en el armario del conserje en 2º grado. Ella se rió tanto que terminó soltando un resoplido. Rachel, en el marco de la puerta, cruzada de brazos, sonreía en silencio. Cuando apagaron las luces, Grant arropó a Ellie, apartándole suavemente el cabello de la frente. Ella estuvo callada un momento y luego susurró, «Me hace sentir que todavía puedo ganar». Él sintió un nudo en la garganta. No supo qué decir, así que solo tomó su pequeña mano y dejó que el silencio hablara. Más tarde esa noche, mientras caminaba hacia su coche bajo un cielo lleno de estrellas, se detuvo y miró hacia arriba. El viento se había levantado un poco, y pensó en el móvil de su ventana, seguramente bailando ahora en ese ático vacío, llenando el silencio que antes creía preferir. Por primera vez en años, su vida no se sentía como una fortaleza, se sentía como un hogar. La sala estaba tan silenciosa que parecía que las paredes contenían la respiración. Ellie estaba de pie entre las barras paralelas, sus manos aferradas al metal frío como a salvavidas. Su frente brillaba de sudor. Sus aparatos ortopédicos, de un rosa brillante y reforzados, estaban ajustados con firmeza alrededor de sus piernas. Rachel estaba en un extremo, con la mano cubriéndole la boca, los ojos muy abiertos y los hombros rígidos por la tensión. Grant estaba justo detrás de la terapeuta, casi sin respirar. Un paso. De eso se trataba el día de hoy. Solo uno. Ellie exhaló. 1, 2, 3. Contó por lo bajo, su ritmo habitual, pero más suave ahora, casi como una oración. 4, 5, 6, 7, 8. No se movió. La terapeuta se agachó a su lado, susurrándole algo que ni Rachel ni Grant pudieron oír. Luego, lentamente, Ellie ajustó su peso. Su pie izquierdo tembló, se estremeció, y luego avanzó apenas 1 pulgada. La planta tocó el suelo. Después, el pie derecho la siguió. Un paso completo. Rachel dejó escapar un grito ahogado. No fue suave ni contenido. Le salió como algo roto, rompiéndose del todo. Se tapó la boca con una mano, los hombros sacudiéndose, las lágrimas corriendo por su rostro. La sala siguió quieta, en silencio. Pero en el pecho de Grant, algo se abrió. Ancho y profundo. No aplaudió. No habló. Tenía la garganta demasiado cerrada, demasiado áspera. Simplemente se llevó una mano al corazón y asintió. Ellie levantó la vista. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillando de esfuerzo e incredulidad. «Lo hice», susurró. La terapeuta sonrió y le dio un choque a esos 5. «Lo hiciste, sin duda». Grant dio un paso al frente, arrodillándose junto a ella. «Ellie», dijo, con voz baja, «acabas de demostrar que la gravedad no puede contigo». Ella soltó una risita, con las piernas temblando. «Mis piernas solo necesitaban más amor», dijo, medio en serio, medio en broma. Grant miró a Rachel, que ahora estaba en cuclillas, los brazos abiertos, llamándola. Ellie dio otro pequeño paso hacia adelante, su segundo, y luego se dejó caer en los brazos de su madre, riendo entre lágrimas.
Rachel la abrazó como si nunca más fuera a soltarla. Pero esa alegría solo duró hasta la noche. Más tarde, de regreso en el apartamento, Rachel tenía un color extraño. Se movía más despacio de lo habitual. Ellie estaba demasiado emocionada para notarlo, todavía con la energía del triunfo del día. Pero Grant sí lo notó. Cuando Rachel se sentó en el sofá, respirando con dificultad y con las manos temblorosas, él se arrodilló frente a ella. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió, quitándole importancia, solo cansada. Pero no lo estaba. Él lo vio en su palidez, en el sudor que le perlaba las sienes. Y entonces cuando se levantó para ayudar a Ellie con el cepillo de dientes, sus rodillas cedieron. Grant la sostuvo antes de que cayera. Llamó a la clínica por instinto. En menos de 20 minutos, Rachel estaba de nuevo bajo cuidados médicos. El diagnóstico llegó rápido y serio. Un brote autoinmune. Lupus sin diagnosticar, probablemente desencadenado por agotamiento y estrés. Sus órganos no estaban fallando, pero su cuerpo estaba levantando la bandera blanca. Ha estado poniendo a todos los demás primero, le dijo el médico en voz baja. Eso no es sostenible. Ellie estaba sentada en la esquina de la sala de examen, con las rodillas recogidas contra el pecho, la expresión extrañamente tranquila. Grant se agachó a su lado. ¿Va a morirse?, preguntó ella. A él se le cortó la respiración. No, solo necesita ayuda ahora. Igual que tú la necesitaste. Ellie asintió una vez, como si ya supiera que este momento llegaría. En las siguientes 24 horas, todo se movió a gran velocidad. Grant llamó a su equipo legal para autorizar cobertura médica completa a través del Grace Project. Citando necesidad de cuidador, organizó que una enfermera privada visitara a Rachel durante el periodo inicial de recuperación. Alguien con carácter amable y experiencia pediátrica, porque Ellie también estaría allí, y quería que se sintiera segura. Pero a pesar de toda la logística, el momento que se le quedó grabado fue más tarde esa noche, cuando entró en la habitación del hospital y la encontró medio despierta, con la fiebre nublándole los ojos y el rostro marcado por la frustración. «Estás haciendo demasiado», murmuró ella con voz ronca. «No lo suficiente», respondió él. Ella intentó sonreír. «Odio ser la razón por la que Ellie se preocupa». «No lo eres», dijo Grant con suavidad, sentándose en el borde de la cama. «Eres la razón por la que ella cree». Se quedó allí mucho después de que ella se durmiera, con su mano descansando sobre la de Rachel. Las máquinas a su alrededor zumbaban con un ritmo tranquilo. Ellie, acurrucada en un sofá cercano con su conejo de peluche, susurró en la oscuridad. «Prométeme que no la dejarás caer». Grant no dudó. «No lo haré», y lo decía en serio. Porque esto ya no se trataba solo de Ellie. Se trataba de la mujer que había cargado a una niña en la espalda mientras el mundo le daba la espalda. De una madre que había hecho milagros con los bolsillos vacíos y oraciones a medianoche. De una familia poco convencional, inesperada, pero real, encontrando su equilibrio sobre un terreno frágil pero sagrado. A la mañana siguiente, Grant miró por la ventana del hospital, una taza de café frío en la mano. El sol salía sobre Charleston, proyectando largas franjas doradas sobre el estacionamiento y los techos de los coches. En el reflejo del cristal se vio a sí mismo, pero no como el hombre que solía ser. En ese momento no era un CEO. Era un hombre que montaba guardia. Un hombre que había hecho una promesa. Y no pensaba irse. La carpeta de documentos estaba frente a Grant como un testimonio silencioso de todo lo que había cambiado. Decenas de páginas. Todas revisadas personalmente, no por un equipo legal, sino por él. Línea por línea, cláusula por cláusula. Había construido corporaciones, escalado startups, negociado fusiones multimillonarias. Pero esto era la primera vez que construía algo que sentía que era para algo más que el crecimiento. Ese era el Grace Project, nombrado en memoria de su hermana. La misión de la fundación era simple:
Ningún niño sería privado de atención médica porque su familia no pudiera costear la lucha por ella, y ningún cuidador quedaría solo con la carga. Rehabilitación neurológica pediátrica. Apoyo para vivienda. Estipendios de transporte, servicios de salud mental y asistencia de cuidado en casa. No era caridad. Era infraestructura para segundas oportunidades. Y Rachel Mason sería su primera beneficiaria oficial. No lo aceptó fácilmente cuando Grant lo mencionó por primera vez. Estaba sentada rígida en la mesa de la cocina del nuevo apartamento, con los brazos cruzados y la mirada cautelosa. Ellie coloreaba en la sala, tarareando suavemente, con las muletas apoyadas cerca. ¿Así que ese es el plan?, preguntó Rachel. Ponerle el nombre de tu hermana y hacernos la cara visible. Grant se recostó ligeramente, tranquilo pero firme. Sin prensa, sin medios, sin anuncios, sin caras. Solo personas recibiendo lo que necesitan, empezando por ustedes. Rachel negó con la cabeza. No eres responsable de nosotras. Grant la miró directamente. Lo sé, pero estoy eligiendo serlo. El silencio que siguió fue espeso, no hostil, pero cargado de miedo, orgullo y el fantasma de la supervivencia. No quiero que Ellie piense que fracasé, murmuró Rachel después de una larga pausa. La voz de Grant se suavizó. Ella ya piensa que eres la persona más valiente del mundo. Yo también. Rachel parpadeó rápido y, por una vez, no discutió. El lanzamiento de la fundación fue silencioso por diseño. Sin ceremonias de corte de cinta, sin fotos escenificadas, solo unas cuantas llamadas discretas a hospitales, clínicas legales y terapeutas. Una a una, las piezas empezaron a moverse. Familias cuyos nombres Rachel recordaba de las salas de espera ya estaban siendo contactadas. La maquinaria real se estaba poniendo en marcha. Mientras tanto, Grant se mantuvo cerca. No solo porque quería supervisar la fundación, sino porque Ellie había empezado a llamarlo nuestro. Esta es nuestra cocina, explicó una mañana mientras hacía huevos revueltos con Rachel. Y nuestro sofá, y nuestro invitado que nunca se va. Rachel sonrió con picardía. Él tiene su propio lugar, ¿recuerdas? Sí, pero el nuestro tiene mejores bocadillos. Grant no discutió. Tampoco había regresado a su ático en días. La mayoría de sus reuniones las hacía por portátil, con Ellie asomando la cabeza de vez en cuando a la cámara. Una tarde, en plena videollamada, ella le susurró. Diles que estás en una zona de misión súper secreta, así no te interrumpen otra vez. Él lo hizo. Nadie se atrevió a insistir. En el corazón del diseño inicial de la fundación había una red legal de seguridad. Grant insistió en supervisarla personalmente. Documentos de tutela, opciones de custodia de emergencia, autorizaciones médicas. Rachel se resistió al principio. ¿Por qué necesitarías tutela legal? Porque la vida es impredecible, respondió en voz baja. Y si alguna vez pasa algo, Ellie necesita a alguien que no dude. Rachel suspiró. Siempre buscas el control. No busco control, dijo él. Estoy ofreciendo certeza. Finalmente, firmó los papeles, no como una rendición, sino como un acto de confianza. Para la segunda semana de septiembre, la nueva habitación de Ellie estaba lista. Grant había pedido su opinión en cada paso. Ella eligió azul cielo para las paredes, y él hizo que un artista local colocara a mano calcomanías de zapatillas de ballet, aves en vuelo y nubes. Un móvil de estrellas de papel colgaba sobre su cama. Su andador ahora brillaba con cintas rosas, pegatinas con brillo, y una pequeña campana que, según dijo, era solo para emergencias. El día que la habitación estuvo lista, Ellie se quedó en el marco de la puerta y susurró. Se siente como un sueño que había olvidado que tenía. Esa misma noche, Grant la arropó mientras Rachel bebía té en la cocina. Ellie le tocó la manga.
¿Prometes que seguirás aquí por la mañana? En todas ellas, respondió sin dudar. Una semana después, Ellie volvió a la escuela. Era una nueva, más cerca de casa, recomendada por el equipo educativo de la fundación. Nadie se rió cuando entró por las puertas con su andador. En cambio, una niña llamada Morgan se ofreció a llevarle la bandeja del almuerzo. Un niño llamado Jordan movió su asiento para que pudiera ver mejor la pizarra. A la hora de la salida, Grant estaba junto a Rachel, más allá de la reja. Vieron a Ellie salir del edificio, conversando con compañeros, la cabeza erguida, la luz del sol danzando en su cabello. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba perteneciendo. De regreso en casa, Rachel se detuvo en la puerta mientras Ellie corría adentro a buscar un bocadillo. Se volvió hacia Grant, su voz apenas un susurro. «No solo le diste ayuda», dijo. «Le diste pertenencia». Grant no respondió de inmediato. Simplemente miró más allá de ella. Ella, observando a Ellie a través de la ventana de la cocina. Riendo, completa, radiante de una forma en la que nunca la había visto. Entonces quizá al fin hice algo bien, dijo en voz baja. El aire dentro del auditorio estaba cargado de anticipación. Los programas doblados se agitaban en manos nerviosas. Los zapatos rozaban suavemente el piso pulido. Y, en algún lugar entre bastidores, el chirrido de las cortinas al correrse resonó como un susurro de lo que estaba por venir. Afuera, la primavera había llegado a Charleston con plena confianza. Cornejos en flor a lo largo de las aceras. Cantos de pájaros llenando cada pausa en las conversaciones. Pero allí dentro, el tiempo parecía suspendido. Grant estaba sentado en primera fila, las manos descansando en su regazo. No se movía inquieto. Pero sus dedos rozaban una y otra vez los bordes de las 2 pulseras de cuentas en su muñeca, creaciones hechas por Ellie, llevadas con orgullo junto a su Rolex. Rachel estaba a su lado, vestida con una blusa color crema suave, el cabello cepillado y sujeto hacia atrás. Tenía color en las mejillas otra vez. Ya no parecía alguien luchando por su vida. Parecía alguien que había ganado y que ahora velaba por algo aún más importante. Las luces de la sala se atenuaron. Un silencio cayó sobre el público. La directora subió al escenario, pronunció unas breves palabras sobre crecimiento y valentía, y luego el foco de luz se deslizó hacia el telón. Y allí estaba, Ellie Mason. Subió al escenario lentamente, dejando su andador atrás, con los aparatos ortopédicos aún puestos, pero parcialmente ocultos, bajo un vestido lavanda suave que le llegaba justo por encima de las rodillas. Había sido adaptado especialmente para ella, ligero, transpirable, con pequeños pájaros cosidos a lo largo del dobladillo, cada uno bordado delicadamente en hilo azul cielo y plateado. Los pájaros brillaban mientras se movía, como si atraparan el viento. El público contuvo la respiración. Hubo un instante, justo antes de que empezara la música, en que Ellie permaneció inmóvil en el centro del escenario, con la punta de los dedos temblando levemente. Luego, la música comenzó. Una suave melodía de piano, simple y limpia, como una canción de cuna recordada. Y Ellie se movió. Sus movimientos no eran pulidos, no eran profesionales, pero eran honestos. Cada levantamiento de brazo, cada giro, cada paso cuidadoso estaba impregnado de algo más que coreografía. No bailaba para actuar. Bailaba para hablar en el único idioma en el que su corazón confiaba. Hubo un momento, a mitad de la rutina, en el que levantó un brazo y giró. Fue pequeño, controlado. Pero la tela de su vestido se abrió lo suficiente para que los pájaros bordados captaran la luz. Brillaron como alas. El público exhaló al unísono, muchos sin darse cuenta de que habían estado conteniendo el aliento. En primera fila, Rachel llevó una mano a su corazón. Con la otra buscó instintivamente la de Grant. Él no la soltó. Está volando.
susurró ella. Sí, dijo Grant, lo está. La música creció. Los pasos finales de Ellie fueron lentos pero firmes. Terminó en una suave estocada, brazos extendidos, el pecho abierto, no hacia el público, sino hacia algo invisible, hacia todo lo que había recuperado. Y luego silencio. Pasó un segundo, luego otro. Y entonces el auditorio estalló. Los aplausos tronaron. No fueron corteses ni por compromiso. Eran reales, de esos que salen de lo más hondo del pecho. De ver algo que no puedes explicar del todo, pero sabes que importa. Ellie hizo una reverencia. La sonrisa en su rostro frágil al principio, luego radiante. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrarlos, su madre y Grant, de pie, aplaudiendo, incapaces de dejar de sonreír. Bajó las escaleras cortas con cuidado pero con alegría, y se lanzó directamente a sus brazos. Rachel se agachó, abrazándola con fuerza. Grant se arrodilló junto a ellas, rodeando a ambas con sus brazos. «Lo lograste», susurró Rachel. «Sentí que podía», dijo Ellie, con el aliento entrecortado. Mientras la multitud salía a su alrededor, Grant permaneció arrodillado. Ellie apoyó la cabeza en su hombro, su pequeña mano tirando de su manga. «Antes me preguntaba si importaba», dijo en voz baja, casi como un secreto. La voz de Grant fue grave, áspera por la emoción. «Tú fuiste la razón por la que recordé cómo vivir». El escenario detrás de ellos se fue desvaneciendo en sombras. Los pájaros en su vestido brillaban bajo el último destello del foco, y en algún lugar de esa sala tenue, un recuerdo de Grace flotó suavemente hacia la superficie, riendo, girando, recordándoles a ambos que algunos legados no terminan. Echan a volar. El mundo fuera del auditorio no había cambiado, pero al que entraron juntos ahora era distinto. No perfecto, no libre de desafíos, pero cosido con amor, fe y el poder innegable de ser visto. Y eso era más que suficiente para empezar de nuevo. La historia de Ellie y Grant nos muestra que la sanación a menudo comienza con un solo acto de bondad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este camino. Y si quieres ver más historias de esperanza y sanación, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Luego revisa nuestras otras historias inspiradoras en la lista de reproducción. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.